Invitado a moderar esta reunión, que además tiene un cartel magnífico para empezar, no solo por lo original, sino por la talla de los que vienen, algunos son bien más conocidos. Quería empezar comentando, antes de nada, por presentar el acto, que me acordaba yo del año pasado, el foro propuso una R como lema de la jornada, ponía una R, decían que era la R de resistencia, de rebelión o de rebeldía. Esta idea de no conformarnos con lo que tenemos. Yo cuando veía el cartel de los de este año, pensé que este año podía ser la C de conciencia, la C de compromiso, están los escritores de la conciencia y el compromiso, y además la C de Julio Cortázar, que es mi escritor preferido y que hubiera cumplido 100 años de haber estado vivo, y es la C de compañero con mayúscula de Luis Huguero, que se nos ha ido, y de Carbonero, que era su pueblo, y como además a Luis no me lo imagino yo callado, no queda un minuto de silencio de su honor, sino un viva la lucha del pueblo saharaui. Sí. Bueno, pues quería presentar el acto con unas palabras precisamente de Cortázar. Dice en un libro recientemente publicado, porque a pesar de que llevamos algún tiempo muerto, sigue dándonos materia a los cortazarómanos, decía: si la literatura es latinoamericana, pero él se refiere en general a la literatura de todos los pueblos, la gente que está fuera de su tierra, sigue creciendo, no solo en aquellos países donde hay un terreno favorable para su desarrollo, sino en cualquier rincón del planeta donde el huracán del odio y la opresión ha expulsado a tantos escritores. Ello es la prueba definitiva de que esa literatura forma parte integrante de nuestra realidad actual más profunda y que en sus mejores manifestaciones se da como una respuesta activa y beligerante a las fuerzas negativas que quisieran aplastarla a través del exilio o convertirla en un mero pasatiempo que disimule o esconda lo que sucede en tantos países dice América, podríamos decir el mundo. Y luego habla de una tarea fundamental de todos estos escritores. Dice: no es forzoso ni obligatorio que esta literatura del exilio tenga un contenido político y que se presente como una actividad principalmente ideológica. Cuando un escritor responsable da el máximo de sí como creador, todo lo que escriba será un arma de este duro combate que libramos día a día. Un poema de amor, un relato puramente imaginario, son la más hermosa prueba de que no hay dictadura ni represión que detenga ya ese profundo enlace que existe entre nuestros mejores escritores y la realidad de sus pueblos, esa realidad que necesita la belleza como necesita la verdad y la justicia. La cita es un poco larga, pero me parecía tan bonita que merece la pena citarla para presentar a los tres escritores que vienen ahora. Para empezar, damos la palabra al principio a Federico Mayor Zaragoza. Comento el detalle. La tradición aquí es que hablan en torno a unos 20 minutos cada uno y después se abre un turno de palabras, un debate, pero dado que tiene cierta prisa, luego por coger el tren, vamos a hacer una excepción, hablará primero él y se abrirá un turno de preguntas expresamente para él antes de abrir los otros turnos. Sobre Federico Mayor Zaragoza no me voy a extender más allá de lo que pueda decir la entrada del folleto. Yo le recuerdo de mi época de estudiante cuando él ya era ministro, con lo cual, pues así ya sabemos que es un poco mayor que yo, pero después sigo siguiendo su trayectoria, sobre todo a través de artículos de prensa que aparecían de vez en cuando, y uno va descubriendo que resulta un hombre al que merece la pena seguir. Siempre ha tenido presente estas cosas que salían en la cita de Cortázar, esas necesidades, la injusticia, la dignidad humana pisoteada, que es prácticamente el leitmotiv de su obra. Y me encantó en un librito que pillé hace otra vez que vino a Segovia. Lo encontré, lo vendían por aquí, era una cosa pequeñita y me gustó muchísimo cómo lo cerraba con un poema que daba nombre al libro. Se llama Delito de Silencio. La idea es preciosa, tengamos en cuenta, él habla de la obligación que tiene la gente que puede, tiene obligación de hablar. No sé si recuerdan la frase de Bob Dylan, ¿no? ¿Cuánto tiempo podemos mirar para otro lado fingiendo que
visto. Bueno, dice, más aclara que lo escribió en Sobreña, al atardecer de agosto de 1994, frente al mar. Delito de silencio. Tenemos que convertirnos en la voz de la gente silenciada, en la voz que denuncia, que proclama que el hombre no está en venta, que no forma parte del mercado, en la voz que llegue fuerte y alto a todos los rincones de la tierra. Que nadie que sepa hablar siga callado, que todos los que puedan se unan a este grito. Y luego hace un breve comentario en prosa que dice: silencio de los silenciados, de los amordazados, silencio de la ignorancia, terrible silencio. Pero más terrible hasta ser delito, el silencio culpable de los silenciosos, de quienes pudiendo hablar callan, de quienes sabiendo y debiendo hablar no lo hacen. Así que damos paso ahora a Federico Mayor Zaragoza, que dirá cosas más interesantes que yo. O ahí, como quieras. Al botón, habrá un botón. Ahora, lo primero que quiero decirles es pedir disculpas por esta prisa, pero es que, ya lo saben los organizadores, yo esta mañana estaba en Granollers, cerca de Barcelona, porque es una ciudad mártir. A Guernica la bombardearon los misioneros de Hitler, a Granollers la bombardearon los Saboya de Mussolini, y ayer y esta mañana muy pronto había un acto precisamente sobre forjar, contribuir a que haya esta responsabilidad ciudadana, a que sean los ciudadanos, y así se llama la asociación, sean los ciudadanos los que poco a poco van preparando esta evolución. Fíjense que no digo revolución, sino que digo evolución, sabiendo que si no hay evolución, un día corremos el riesgo de tener una revolución. La diferencia entre evolución, que es lo que yo como bioquímico tengo que defender, y además creo que es bueno, porque la evolución significa cambiar unas cosas y conservar otras. Pero si esto no se sabe hacer y no se está haciendo, puede llegar un momento en que entonces viene la expresión violenta y hay una revolución. Y hace un momento, lo decía este moderador inmoderado que tenemos, lo que es muy importante es esta R. Es la R de resistencia, pero es la R en este caso de responsabilidad. Si somos responsables, lo que tenemos que hacer es procurar que haya esa evolución, vencer la inercia, fíjense, terrible en la que en estos momentos nos encontramos, y sobre todo saber identificar quiénes son los grandes culpables de la situación actual del mundo. Porque la historia normalmente pues, se va sesgando, se va transformando. Hay escritores que no siguen los consejos que aquí se dan, otra forma de pensar, otra forma de escribir, y ellos siguen pensando lo mismo y siguen escribiendo lo mismo. Y poco a poco eso va calando y va haciendo que muchas personas dejen de conocer la realidad. Como un científico de hace muchos años, yo sé que para transformar la realidad en profundidad tenemos que conocerla en profundidad. Si solo la conocemos de un punto de vista epidémico, superficial, solo podremos transformarla superficial. Durante siglos. Por eso a mí me encanta, otro mundo es posible. Esto es lo que tenemos que convencernos todos. Otro mundo es posible porque hasta ahora solo ha habido uno. Ha habido un mundo en el cual había un poder absoluto masculino, cuando fugazmente, anecdóticamente, lo que llegaba al poder era siempre un poder ejercido miméticamente, porque quienes habían visto cómo se mandaban, siempre mandaban hombres, pues ellas mandaban también como hombres. Pero lo que es cierto es que durante siglos la humanidad ha sido invisible. Cerremos los ojos y nos daremos cuenta de que desde el origen de los tiempos la humanidad ha sido anónima, ha vivido confinada en espacios muy limitados
y de tal manera que nacían, vivían y morían en unos kilómetros cuadrados. No tenían la capacidad de conocer, de comparar, no sabían lo que pasaba más allá de 100 kilómetros a la redonda. Y todo eso que se ha ido prolongando porque es lo que querían. Los que mandaban decían, cuanto más ignorantes mejor, y cuanto más aislados mejor, y cuanto menos puedan hablar mejor. Esto hace muy pocos años. Yo recuerdo que hay el director general de la UNESCO que me contaron la anécdota del que, estando en Checoslovaquia, pretendía hablar y decía, a la emisora de radio decía, déjenme un minuto, no nada, hombre, que y al final dice, déjenme decir una palabra. Dice, bueno, una palabra así, dice, ¡socorro! Es que era lo único que, esto le costó muy caro al que dijo socorro, pero era lo único que en aquel momento podíamos decir. El poder absoluto era de tal naturaleza que teníamos que ofrecer nuestra vida. Teníamos que ofrecer nuestra vida al poder, a los designios del poder, aunque su designio fuera exactamente el opuesto al propio. Teníamos que ofrecerles la vida. Porque esto, ya saben ustedes, si no, era traición a la patria, en una palabra. Hasta hace muy pocas décadas, este otro mundo no era posible. Y ya teníamos la posibilidad entonces de empezar algunos, los que teníamos acceso, a decir esto del silencio y de los silenciados, sabiendo que la mayoría de los ciudadanos eran invisibles, anónimos, temerosos. Fíjense, nos ha dominado el miedo. Y hasta tal punto esto es así que una de las cosas que a mí más me impresiona de la Declaración Universal de los Derechos Humanos es que en su párrafo primero del preámbulo dice, estos derechos son para liberar a la humanidad del miedo. Fíjense, o sea, que lo primero que tenemos que hacer es liberarnos del miedo, decir, no, ahora ya podemos. Y si podemos, debemos utilizar estas facilidades. Pues bien, como acaban de leer, yo creo que desde el año 92, 93 ya se veía claro que aquella incipiente informática, que aquel Internet nos permitiría, sin necesidad de desplazarnos, nos permitiría conocer el mundo, nos permitiría saber que había más allá de estos 50 o 100 kilómetros a la redonda, nos permitiría comparar. Esto es muy importante, porque cuando nosotros pensamos en nosotros mismos, en nuestras penas, en nuestras alegrías, normalmente, si podemos comparar, entonces cobra peso, porque se acerca más a la realidad. Entonces sabemos, bueno, yo tengo estos problemas, pero puedo comparar con los demás seres humanos. Todo ser humano es igual en dignidad. Esto es algo que tenemos que hacer, y por eso me gusta mucho la composición de esta mesa, que sepamos, y esto lo contiene la Constitución de la UNESCO de una manera preciosa, es el fundamento mismo de todos los derechos humanos. Todos los seres humanos iguales en dignidad, sean hombre o mujer, sea cual sea su color de piel, sean ricos, sean pobres, sean de una creencia u otra, sean de una ideología u otra, todos los seres humanos iguales en dignidad. Y aquí se basa esta posibilidad hoy del cambio del mundo. ¿Por qué? Pues yo recuerdo, era en aquel momento joven, pero ya estaba de profesor de bioquímica en la Universidad de Granada. Recuerdo en el año 63 un discurso del presidente John Fitzgerald Kennedy que en Washington, en la Universidad Internacional, que dijo algo que para mí era muy importante, que dijo: no hay ningún desafío, no hay ningún reto que esté más allá de la capacidad creadora de la especie humana. Es decir, lo que tenemos que hacer es inventar nosotros el futuro. Estamos siempre hablando del pasado, o con excesiva frecuencia, del pasado las lecciones, claro que las lecciones, y tenemos que saber lo que sucedió. Tenemos que tener una memoria histórica que llegue hasta las raíces de lo que ha acontecido. Pero al mismo tiempo, lo que nos interesa es saber que lo pasado ya está escrito. Lo tenemos que describir dignamente. Esta es otra cosa. No podemos tolerar que el pasado se escriba muchas veces, y a veces pasados más próximos de lo que imaginamos.
de manera sesgada, de manera que no refleja la realidad, lo sucedido. Pero ya está. ¿Qué es lo que podemos hacer? Describirlo bien. Pero después lo que podemos hacer es escribir el futuro. El futuro lo podemos inventar. El futuro está por hacer. El porvenir está por hacer. Y esto nos lo tenemos también que poner nosotros en nuestra reacción de cada día. En este amanecer que tiene que ser temprano, porque la vida es un misterio tan grande, es un milagro, pero es un misterio que hay que vivirlo muy intensamente. Yo recuerdo a esta gran persona, Rigoberta Menchú, una maravilla de mujer. Fíjense qué currículum vitae más maravilloso. Dice, Rigoberta Menchú, empleada doméstica, premio Nobel de la Paz. Se puede pedir a alguien una trayectoria más impresionante. Pues Rigoberta Menchú terminaba así el discurso que hizo en la Universidad Autónoma de Madrid en el momento en que se le dio el doctorado de la causa. Decía, los mayas tenemos en nuestro Popol Vuh, en su libro sagrado, una frase que dice, perdona amanecer, porque no te hemos recibido como mereces. O sea, nosotros tenemos que pensar con esta capacidad de comparación, con esta capacidad de que hoy sí que ya podemos contribuir a crear este otro mundo posible. Hoy sí que ya podemos contribuir a escribir de manera distinta y a pensar de otra manera. Por eso encuentro que este foro de esta ciudad de Segovia, este foro que promueve esta actividad, que promueva esta intelectualidad que hoy se adapte a esta posibilidad de no guardar más silencio, de no tener miedo nunca más, de expresarnos libremente. ¿Cuáles son las tres grandes, a mi modo de ver, dimensiones de la esperanza actualmente? Primera, ya le he dicho, hoy todos nos podemos expresar. Progresivamente podemos manifestar lo que queremos. Ya no necesitamos decir socorro, sino que cada uno puede escribir lo que quiere. Muy importante. Segundo, conciencia global. Hoy nos vamos sintiendo ciudadanos del mundo. Nos damos cuenta de que el legado que tenemos que dejar a nuestros hijos, el legado que tenemos que dejar a las generaciones venideras, ahora mismo estamos olvidando los problemas del medio ambiente. Incluso hay algunos y con la contribución desgraciada de un alto político español, que siguen diciendo que no, que todo eso del cambio climático, estamos en el antropoceno. La actividad de la especie humana hoy influye directamente en la habitabilidad de la Tierra. Todo eso lo tenemos que saber, pero es que ahora no solo lo podemos saber, sino que podemos, de una manera activa, a través de estos medios de expresión, podemos proclamar. Pero falta algo que es fundamental para la esperanza. He dicho al principio que hemos estado siempre sometidos a un poder absoluto masculino. Pues bien, yo recuerdo un atardecer en que tenía la posibilidad de hablar con el presidente Nelson Mandela. ¡Qué personaje! Y me decía, mire, esta paz, este otro mundo posible, esta capacidad de la especie humana para sobreponerse y de una vez inventar el futuro, el porvenir está por hacer y darnos cuenta de que efectivamente depende de nosotros, no se llevará a efecto sin una proporción elevada y después por la misma igualdad de la mujer. La mujer es esencial, la mujer es la piedra angular de este otro mundo posible. Y esto durante muchos años lo hemos marginado. Hemos procurado que no se supiera, o que si se empezaba a desarrollar, lo inmediatamente procuráramos mitigar. Me decía el presidente Nelson Mandela, la mujer tiene unas cualidades inherentes a la propia condición humana, a la propia condición de mujer, que hace que, aunque a veces esté indignada, posponga el uso de la fuerza. En cambio, el poder absoluto masculino ha utilizado siempre la fuerza. Primero la fuerza, después
algunas veces he sido capaz de utilizar la palabra, pero la fuerza, este civis pacem paraverum, si quieres la paz prepara la guerra, ha sido lamentable. Quiero acabar estas reflexiones diciéndoles que ya ven con qué moderación, pero al mismo tiempo con qué convicción. Yo soy una persona esperanzada. No soy optimista, no, porque dicen que un optimista es un pesimista mal informado, y creo que procuro al menos informarme bien. El mundo hoy está pasando por este arrastre, por esta inercia de no querer cambiar nada, de conservar los privilegios. Está pasando por un momento muy difícil aquí en nuestro país, desde luego con una democracia muy frágil, una democracia que acepta que estas mayorías parlamentarias puedan aprobar, legalmente es cierto, pero democráticamente no, una serie de medidas, incluso en materia educativa, en donde la incompetencia que tienen ha llegado a límites absolutamente increíbles. Pero todo esto, después llegas a Europa y ves que se reproduce igual. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Cómo puede ser que Europa en estos momentos esté en esta situación? Incapaz de reaccionar, incapaz de decir no, ahora vamos a cambiar y vamos a tener otras bases para el desarrollo y no vamos a poner más cuchillas ni más concertinas en las vallas en Ceuta y Melilla o en Lampedusa. Lo que vamos a hacer es ayudar, que era el propósito de las Naciones Unidas y del multilateralismo durante muchos años. Vamos a ayudar a que la gente viva bien en sus países y que haya esta capacidad de desplazarnos y de intercambiar y de estar juntos. Todo esto, hoy, la verdad, es que no existe. No existe porque hubo un momento en que todo clamaba paz. Se termina la Guerra Fría. Nelson Mandela en unos meses logra, qué capacidad de hacer lo inesperado, logra que la apartheid racial en Sudáfrica, no blacks, no dogs. O sea, miren ustedes lo que yo he vivido, no blacks, no dogs, y que de momento todo eso desaparece. Se dice, bueno, y que todo el imperio soviético se hunde sin una sola gota de sangre, y se llega a la paz en Mozambique, y se llega a la paz en El Salvador, y se inicia el proceso de paz en Guatemala. Todo clamaba paz. Y en aquel momento, el neoliberalismo, el señor Reagan y la señora Thatcher, dicen, fuera de las Naciones Unidas, la sustituyen por estos grupos ridículos y ineficaces del G6, del G7, del G8. Después dicen, no, todo eso de la justicia social, de la libertad, todo eso ahora lo dejamos y aquí son los mercados. Ahora nos van a mandar los mercados, las leyes del mercado. Bueno, ya ven ustedes que el resultado ha sido lamentable. Hoy habrán muerto, como irán, entre 30 y 50.000 personas de hambre en el mundo. La mayoría de ellas, niños y niñas de unos 5 años. Son cosas intolerables, son cosas que las tenemos que conocer y tenemos que buscar a los responsables y decir a los responsables, sobre todo al Partido Republicano de los Estados Unidos, que nosotros no vamos a seguir por esta senda, que no podemos estar siempre permitiendo que unos cuantos, fíjense que no son cifras mías, Oxfam ha comunicado hace poco que 85 personas en el mundo tienen una riqueza mayor a la de la mitad de la humanidad, que son 3.300 millones de personas. Todo esto es lo que nos tiene que llevar a actuar. Todo esto es lo que nos tiene que llevar a decir, a partir de ahora vamos a hablar, a partir de ahora vamos a procurar que nos distraigan menos, nos distraen demasiado, un inmenso poder mediático nos distrae. María Novo decía hace poco, y a mí me gusta repetirlo, decía, el gran problema de nuestro tiempo es que con todo este fútbol todos los días, ya no todas las semanas, todos los días. Además, un fútbol que es BBVA, la Liga, Emiratos unos, Azerbaiyán otros Qatar. ¿Y dónde están? Pero al mismo tiempo, esta distracción hace que no seamos capaces a veces de reaccionar, no seamos capaces de expresarnos, de decir de otra manera y con otro pensamiento y de escribir y de implicarnos y de tener este compromiso con las generaciones venideras. Dice Mariano, el gran problema de nuestro tiempo es el NTD. Nos tienen distraídos. Bueno, pues vamos a procurar que no nos tengan distraídos, vamos a procurar que cada día plantemos una semilla.
una semilla de amor, de solidaridad, una semilla de comprensión, de escucha. Una de las frases que a mí más me ha influido en mi vida es una frase de Burke que dice: qué pena que pensando que puedes hacer poco no hagas nada. Y esto es lo que pasa en muchos ciudadanos que dicen: yo qué voy a hacer si soy un pobre ciudadano, ¿qué voy a hacer? Todos podemos plantar una semilla. Si plantamos semillas, algún día pueden fructificar. Si no plantamos semillas, no pueden fructificar, no puede haber fruto. Y se puede decir: hombre, pero es que tendríamos que plantar muchas. Bueno, hay algunos que podemos plantar más, otros que solo pueden plantar una, pero si somos millones de personas a plantar una semilla, podemos hacer una cosecha inmensa, podemos cambiar el futuro. Si somos muchos de tan pequeñito paso, un paso muy pequeño, pero somos millones, podemos dar un gran salto. Queridos amigos, tengo que terminar, pero quiero precisamente leer, en relación a las semillas, un poema que escribí, que viene en uno de mis últimos libros, que dice así, está escrito en el año 2000. Dice: ni una sola gota ha llovido, ni una sola semilla ha germinado, pero están ahí, en los surcos que tuvimos el coraje de arar en pedregales. Todo parece hierro, pero las semillas están ahí. Y está a la espera del agua que les dará vida. Es la gran esperanza que nos queda en este atardecer sombrío.